microbiología de la Facultad de Odontología, y además hace 27 años que he trabajado, porque ya me jubilé hace un par de años, me trabajaba en el laboratorio de microbiología de la Municipalidad de Córdoba, y siendo jefa del área de microbiología. Así que un poco le agradezco muchísimo al doctor Lucini que me haya invitado a dar esta charla, que como yo les decía a ellos, los contenidos por ahí pueden ser observados en distintos materiales, en distintas lecturas de materiales, pero un poco yo voy a contar la experiencia que tengo a través de todos estos años con todo esto que es la microbiología de alimentos, a la cual me he dedicado durante estos 27 años. Entonces el tema que yo voy a tratar particularmente es el de enfermedades transmitidas por alimentos. Y estos van a ser más o menos los contenidos que voy a desarrollar: definición e incidencia de las enfermedades, factores de riesgo, diferentes etiologías de las ETAs. Así es como se denominan a estas enfermedades transmitidas por alimentos. Así que a partir de ahora voy a hablar de ETAs, porque es más fácil que es la abreviatura de enfermedades transmitidas por alimentos. Me voy a referir a los microorganismos productores de infecciones, de toxicoinfecciones, y también a los que llamamos emergentes y reemergentes, que nos van a dar una lectura o nos van a hacer comprender cómo los microorganismos son tan mutantes, tan cambiantes, y que esta disciplina, que es la microbiología, es una disciplina absolutamente dinámica. Si no, pensemos un poquito lo que nos está pasando ahora, ¿no es cierto? No es estática, permanentemente va cambiando, apareciendo nuevos microorganismos, y esto también pasa en referencia a las enfermedades transmitidas por alimentos, porque estamos hablando de seres que tienen vida y que tienen una vida que les permite a ellos modificarse mucho más rápidamente que cualquier otro ser vivo de este planeta, ¿no? Bueno, antes de referirme específicamente a las ETA en particular, o a la definición de ETA, quería un poco retomar el tema o el concepto de alimento que da el Código Alimentario Argentino. El Código Alimentario Argentino habla de que los alimentos son sustancias o mezclas de sustancias que pueden ser naturales o elaboradas, y que consumidas por el hombre le aportan los nutrientes y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Ahora, el código también contempla muchísimas cualidades de un alimento, pero hay una cualidad del alimento que es innegociable. La calidad puede ser variable, la cantidad de nutrientes puede ser variable, de mejor calidad, de peor calidad, pero hay una cualidad que es innegociable, que es la inocuidad. Es decir, que un alimento debe de estar libre de cualquier elemento que pueda afectar la salud del consumidor. De manera que cuando hablamos de que un alimento por alguna causa, por alguna razón, perdió esta cualidad de inocuidad, puede ser causa de lo que llamamos enfermedades transmitidas por alimentos. La Organización Mundial de la Salud hace ya un tiempo que está trabajando fuertemente, y ya vamos a ver por qué, en este punto, en las enfermedades transmitidas por alimentos, por la incidencia mundial que tienen. Y con respecto a la definición dada por la OMS, se refiere a que son enfermedades de carácter infeccioso o tóxico causadas por el consumo de alimento y agua contaminada. Dice agua porque el agua también es considerada un alimento
dentro de lo que es el Código Alimentario Argentino o cualquier código de alimentos de cualquier país. Que es lo que más consumimos, además del alimento, ¿no? También podemos definirlo como cualquier manifestación clínica, y cuando digo cualquier manifestación clínica me estoy refiriendo a síndromes, que son los síndromes, los signos y síntomas de una enfermedad clínica originada por la ingestión de alimentos que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la salud del consumidor en forma aguda. ¿Qué quiere decir? Que yo consumí el alimento y a las pocas horas ya tengo los síntomas de esa enfermedad, o en forma crónica. ¿Qué es lo que significa esto? Que consumo el alimento a través del tiempo, por ejemplo, un alimento que contenga micotoxinas, por dar un ejemplo, y las consecuencias las voy a ver a largo plazo. Se ha visto que las micotoxinas están asociadas, muchas de ellas, a cáncer hepático, ¿no? Entonces, las consecuencias pueden ser agudas o crónicas. Lo mismo pasaría en las crónicas con pesticidas o sustancias químicas que se pueden agregar, sobre todo en las verduras, por ejemplo, que pueden tener distintos pesticidas, herbicidas, etcétera, que si están colocados en forma correcta en la proporción adecuada, no van a causar ninguna enfermedad. Ahora, si su colocación o el tratamiento de las verduras con este tipo de productos se hace en forma inadecuada, pueden dar luego lugar a enfermedades crónicas. Y después dice de nivel individual o grupal, y cuando dice de nivel individual o grupal, se está refiriendo a que las ETAs pueden ser un caso de ETA, una persona que se enfermó, yo ya luego voy a dar un ejemplo, o a nivel grupal, y en ese caso hablamos de caso, en el caso cuando es individual, o brote cuando involucra a más de 2 personas. Pueden ser 2 personas, pueden ser 20 personas, pueden ser 500 personas, o lo que se dé según los casos, ¿no? O según las situaciones. Pasamos a la próxima. Y les decía de que la Organización Mundial de la Salud está trabajando muchísimo con esto de ETAs a nivel mundial, particularmente por la carga. ¿Qué significa la carga? La carga en salud, la cantidad de casos de ETA que hay a nivel de salud y cantidad de gente que se ve involucrada en este tipo de enfermedades, por lo cual, si se tomaran todas las medidas y se educara a la población y se mejoraran las condiciones sanitarias, sobre todo en los países de menos desarrollos, encontraríamos mucho menor cantidad de casos de enfermos que llevan a mucho gasto en internaciones, y el peor de las circunstancias es la muerte de la gente producto de estas enfermedades transmitidas por alimentos, que afectan a 1 de cada 10 personas a nivel mundial. Es muchísima la carga, es segunda después de las enfermedades de origen respiratoria, que son las primeras en cuanto a la cantidad de enfermos en el mundo, y que estas ETAs pueden ser mortales, especialmente en los niños menores de 5 años, que son los más perjudicados, porque tanto las diarreas como las enfermedades gastrointestinales ocasionadas en los niños los pueden llevar rápidamente a la deshidratación, y se generan anualmente 420.000 muertes, siendo una de cada 3 niños, ¿no? Los niños son los más afectados en el grupo de riesgo. En el continente americano, ¿qué influencia tienen estas, qué importancia tiene? Recordemos de que en el continente americano tenemos muchos países, dentro de ellos el nuestro, en vías de desarrollo, cada vez
situaciones más complicadas, y esto lleva a que haya mucha gente involucrada en enfermedades transmitidas por alimentos, porque en muchos lugares todavía, incluso dentro de nuestro país, no se tiene ni siquiera agua potable, ¿eh? Entonces, si partimos de esa base, podemos pensar de que tenemos que tener, necesariamente hay enfermedades transmitidas por alimentos, porque en esos lugares la contaminación está dada por el agua, que es lo que toma la gente, ¿no? Entonces, partimos de allí, de una premisa que es importantísima, que es lograr, y que se está trabajando también mucho en eso, lograr de que en las poblaciones del continente americano todos tengan agua potable disponible, ¿no? Eso es muy importante. En el continente americano hay aproximadamente 77, se afectan 77 millones de personas y 9.000 mueren, y se trata generalmente de enfermedades diarreicas en el 95% de los casos, y acá más o menos los microorganismos que son más relevantes. Noravirus, que en Argentina no es tan importante los noravirus, los rotavirus son más importantes que los noravirus en los niños. Escherichia coli, eso sí, en nuestro medio es de muchísima relevancia, particularmente por una cepa en particular, que ya me voy a referir, que causa una enfermedad severísima en nuestro país, que es el síndrome urémico hemolítico. No tanto porque afecte tanta cantidad de niños, sino porque en nuestro país es endémica. Quiere decir que todos los años tenemos más o menos el mismo número de casos y no lo podemos bajar. Eso es una condición que se nos está presentando desde la OPS, la Organización Panamericana, de que hay que tratar de bajar la cantidad de síndrome urémico hemolítico en nuestro país. Y para eso se está trabajando. Campylobacter y Salmonella notifoidea, o sea, la Salmonella enteritidis, que es una de las más comunes. En Argentina, ¿qué nos pasa en Argentina? También el número de casos es importante, 3,6 millones de casos de ETA por año, con 36.000 hospitalizados. Esto es lo que es la carga de una enfermedad, la cantidad de gasto que se genera, ¿no es cierto?, con hospitalizaciones y fundamentalmente esto, la muerte. 1.200 muertes. Y lo que ha trabajado mucho, lo que se ha trabajado mucho en Argentina es ver de dónde provienen gran parte de estas ETAs, y se ha encontrado, según lo que ha presentado el sistema de vigilancia de ETAs de SINAVI de nuestro país, del Ministerio de Salud de nuestro país, es que el 40% se produce en los hogares. Por eso es tan importante la educación a la población en general, no solamente a quienes elaboran alimentos, que son uno de los primeros que tienen que ser educados, sino también a la población general para reducir este número de enfermedades. Y muestro acá un iceberg porque lo que sabemos es esto no solamente para Argentina, para el resto del mundo, es la puntita del iceberg lo que nosotros conocemos. Todo lo otro queda sin datos. ¿Por qué? Porque muchas de estas enfermedades tienen subregistro debido a que la gente probablemente se siente mal, tiene vómitos, pero la pasa sin ir al médico, pensando que le cayó mal algo, muchas casas, y tampoco va a un restaurante, come algo, le cayó mal, vuelve a su casa, tiene vómitos, diarrea, pero no tiene contacto con el resto de la gente que ha ido a ese lugar y no sabe si hay otros que puedan presentar los mismos síntomas que él, y él lo toma como que le es propio, como si fuera un caso de ETA. Solamente se hace el registro cuando aparece, ¿no es cierto?, ya la necesidad de ir al médico, en donde ahí se toman los datos y se empieza con el registro epidemiológico y se empieza a indagar si hay más personas involucradas en ese brote, y ahí sí se hace el registro. Pero esto no es solamente para nuestro país, sino que es a nivel mundial, ¿no? Porque muchas de estas enfermedades son autolimitadas y uno
la pasa sin mayores problemas.